Ganó Tottenham, goleó en su primera jornada de Premier League contra el Burnley de Scott Parker 3-0 con dos golazos de Richarlison, uno primero de volea, una especie de media vuelta y después la tijera que se clavó para el 2-0. El tercero vino de la mano de Brennan en el segundo tiempo, Johnson again, olé olé, en un partido que nos sorprendió un poquito porque Tottenham arrancó de mayor a menor hasta cierto punto, sobre todo en el primer tiempo, que arrancó con ese saque de mitad de cancha inicial que terminó en un remate de Lucas Verbal en área contraria, pero sobre todo encontrando ese primer gol de Richarlison bastante rápido, Nico pudo abrir el partido y vimos un Burnley distinto a lo que esperábamos como rival, que le dejó un poco más de espacios para jugar a Tottenham. Y en el segundo tiempo, justamente antes de que Richarlison rompa el partido con esa tijera, con ese espectacular golazo, se estaban poniendo complicadas las cosas. Pero bueno, ahí es cuando un 9 de jerarquía, que quizás empieza a demostrar su jerarquía 3 años después de llegar al club, pero es cuando los necesitas y para dar vuelta a partidos como estos que se estaban poniendo complicados. Y bueno, terminó en goleada. Sí, quizás nos esperábamos otro contexto de partido, de ese bloque más bajo que podía plantearte el Barley. No fue del todo así, realmente te fue a buscar en una especie de 4-4-2, 5-4-1 que iba alternando en función de la posición ahí de Kyle Walker, pero realmente te fue a apretar arriba. De hecho, había serias complicaciones para salir en corto jugando desde atrás y realmente ahí fue clave Richarlison porque lo hizo muy bien, viendo a apoyar, sobre todo juntándose con un Lucas Verbal que cuando tenía esa capacidad para conducir y para tener espacio, realmente lo hizo muy bien, pero sí que entre Sarr y Gray en la base no eran capaces tampoco de hacer salir al equipo y asentarse en campo contrario, costó un poquito, se sentía más cómodo cuando podía robar arriba y a partir de ahí pues generar un poquito más en transición, muy vertical, ahí sí que en 2-3 toques rápido sí que lo vimos un poquito mejor, pero en estático, en posicional no fue tan así. Pero como dices, Richarlison realmente estuvo increíble, ya no solo cómo dominó el área y cómo se zampó a los defensas del Barley encontrando los huecos y luego definiendo como el 9 que es, ¿no? Con la calidad que se le presupone, sino que luego a nivel, eso, como decíamos, a nivel de apoyos, a nivel de Sí. ese juego asociativo que le exigimos, está Bueno, realmente bien. mismo en el tercer gol de Tottenham es quien recibe de Romero un pase Sí. filtrado y después puede darle espacio ahí a Pape Sarr para que conecte con Brennan, que decíamos, Enzo, de vuelta, volvió a ser un partido, en este caso también fue raro, atípico de Brennan, porque fue un primer tiempo distinto al segundo. El primer tiempo habitual, donde estuvo casi desaparecido. En una segunda mitad donde estuvo un poco más activo, la pelota que le llegó se la acomodó bien para después puntearla con la pierna diestra y le dio el 3-0 a Tottenham en el momento del partido que lo necesitaba ya para cerrar el encuentro y estar un poco más tranquilo. Sí, sí, un gol con la clase que nos tiene acostumbrado Brennan Johnson, ¿no? La verdad es que estando ahí en el área, parecía que se le iba la pelota, que se le quedaba atrás, que quería enganchar al arquero, terminó definiendo, muy lindo gol. Y después, a ver, yo creo que estamos viendo otra versión un poquitito más mejorada con respecto a la temporada pasada. Es cierto que todavía tiene sus lagunas, es cierto que todavía es un jugador muy dependiente de ciertos contextos de partido, pero creo yo que estamos viendo una versión un poquito más mejorada, con un poco más de participación. Eh, También tiene mucho que ver el ataque de Tottenham, ¿no? Cuándo ataca y por qué banda ataca. Y el Primer lateral tiempo, con Spence es como que se repetía ese perfil por claro. izquierda. Y aparte tengamos en cuenta que los laterales dejaron de jugar tanto por dentro como pasaba con Postecoglou y ahora va más por fuera. Entonces ahí es como que se tiene que tratar de reconvertir de cierta forma al galés. Sin embargo, creo yo que hizo un correcto partido, sin más, sin brillar como Tottenham en general, pero hizo un correcto partido, eh, aportando lo que se le pide a Brennan Johnson, por más de que no es 9 de área, que es gol, que Sí, es lo que sí. mejor sabe hacer, ¿no? Pero es verdad que creo que la mayoría, y con razón, en el entretiempo pedíamos ahí un cambio, alguien que dé un poco más, como era Mohamed Kudus, Nico, por el otro lado, que vamos a pasar a hablar de individualidades en el partido de hoy porque tenemos bastantes para destacar, pero me parece que quedaron todas en el marcador, entre las dos asistencias de Mohamed Kudus, los dos goles de Richarlison y quien asistió en el tercero,
tenemos ahí los 3 mejores jugadores del partido que hoy estuvieron espectaculares. Como también estuvieron en Udine, los 3. Sí, realmente son de los más destacados de los últimos partidos, no sorprende tampoco a nadie. Tema de Brennan Johnson, es que sigue a un nivel igual, o sea, si sacan un compilado de acciones va a ser de medio minuto, el gol y un despeje y 2 toques que se van fuera, realmente no hace mucho más, pero lo mantuvo y marcó un gol. Bueno, pues le da la razón a Frank. Yo pedía a Odobert, no fue así, leía por el chat y me hizo mucha gracia, y es que es verdad que Kudus estaba jugando por él y por Brennan, porque realmente es que no, ya no es que no lo hiciera bien, es que tampoco intervenía, tampoco se la pasaba a sus compañeros, y eso también te habla de que tampoco igual se la quieren pasar y prefieren volcar el juego por derecha con un Mohamed Kudus que, bueno, ¿qué vamos a decir, no? Es de un futbolista de una dimensión que yo era muy optimista, y cuando analizamos aquí el fichaje a Mati le pusimos con un hype bastante alto. Igual alguna gente decía, oye, pues igual tampoco es para tanto. Es que incluso te diría que me está sorprendiendo. O sea, sabiendo lo bueno que era, es que cada toque que da por partido me emociona. De decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a organizar? Le das el balón sin ventaja entre 3 futbolistas y te la saca y te hace un cambio de orientación. Te clava o sea, realmente, bueno, Richarlison ha sido muy destacado, ha sido el máximo goleador en el día de hoy, pero es que Kudus le ha dado las 2 asistencias. Kudus ha sido el futbolista, no sé si el MVP porque es Richarlison, pero vamos, es que ha estado ahí en el palo y ha vuelto a hacer un partido que honestamente ya no sorprende a nadie. ¿Y qué asistencias, Nico? ¿Qué asistencias? Porque lo del segundo gol es una obra maestra. Lo que hace ese engaño por fuera, lo deja pagando el defensor del Burnley como si fuera un jugador amateur, ¿no? Impresionante. Sí. Acá en el chat discutían sobre qué tiene más aura, si Pape, o hoy escuché que le decías Pap, como él dice en su video de Premier, Matar Sar, Sí. Pepito, le dicen por acá en Latinoamérica, pero para vos el chico de la sonrisa, Bambi. Efectivamente, el chico de la sonrisa, el chico de los 3 pulmones, Bambi, llámalo como quieras, Pape, Pepito, Pap, pero vamos, que es un jugador fascinante, único, realmente es un rara avis, es un unicornio, como se suele decir, y estamos viendo la temporada que creo que va a ser de explosión. O sea, ya se va a empezar a ver en el gran público, vamos a empezar a ver compilados ya de Papesar por ahí por Twitter, hablando por ahí de este futbolista vale 100 millones, y es que es así, o sea, es un futbolista que si está en otro equipo lo ves y dices, guau, este tío vale 120 kilos, vale, estás hablando para el United por ciento, y me parece peor futbolista realmente que un Papesar que ha vuelto a dar una exhibición no solo en conceptos defensivos, leyendo el juego, anticipándose, llegando a situaciones de bombero, porque el Cuti, hay que hablar de Cuti, pero no está nada bien, y le ha salvado ahí un par de ocasiones, pero es que luego con balón no solo ha dejado la asistencia, sino que el tío se ha hinchado a correr, a conducir, a progresar con balón, y luego es que suele tomar la decisión correcta, y a veces parece que se trastabilla un poco, que no tiene la calidad de otros futbolistas, pero es que en este apartado con balón también está creciendo una barbaridad. Sí. A ver si están de acuerdo con lo que voy a decir. Yo creo que la temporada pasada Postecoglou sacó lo mejor de Bergwijn, y esta temporada podemos decir que Thomas Frank está sacando lo mejor de Pape Sarr hasta el momento. Sí, él fue de los más destacados claramente de la pretemporada, y en los primeros 2 partidos oficiales creo que hoy le roba el protagonismo Richarlison, obviamente, pero en cuanto a lo que vimos en sus 180 minutos en Udine y hoy, la verdad que también de vuelta, de lo más destacado. Creo que repetimos podio de Udine igualmente, Sí. y hasta quizás en mismo orden, pero muy bien los 3. Haciendo cifras, además, Mati, porque es que no solo es un futbolista que defienda, que tenga recorrido, que tenga buen trato con el balón, es que luego, además, ¿cuántos millones le suma el hecho de que no sé cuántas asistencias y goles va a hacer, pero como siga este ritmo, igual se te va a dobles dígitos? Igual me estoy calentando muchísimo, pero es que como siga este ritmo, es que de verdad creo que puede tener esta temporada, o si no es esta la siguiente, pero es un jugador que tiene eso en su juego. Sí, para mí acá falta Rubén para que te baje un poco. Pero es un jugador que tiene gol, que tiene remate afuera del área, que hoy, bueno, vimos como en la que recupera una pelota en mitad de cancha, encuentra espacio, conduce y puede dar un pase habilitador. Entonces tiene esas cifras como para sumarle también a su juego, y la cantidad de recuperaciones, de cortes, intercepciones que tiene compartido, cómo usa sus piernas, cómo usa, bueno, sus pulmones, como decías, la cantidad de kilómetros recorridos que debe haber tenido esta semana
fueron espectaculares. Los rendimientos, como decía, de los tres mismos que fueron el podio de los mejores jugadores de Tottenham en Udine contra el PSG. En el día de hoy se vuelve a repetir. Y si les parece bien, vamos con el orden de medalla de oro para Richarlison, como está ahí en el emote del chat. Yo le daría la de plata a Kudus y la de bronce a Sarr. No sé si están de acuerdo. Sí, yo te lo compro. Yo te lo compro. Sí. Gustándome muchísimo el partido de Sarr. Creo que es que Kudus otra vez. Es que le lanzas una nevera y el tío te la controla, te la pone con el taco y te pone, se va de uno y te pone un centro. Es que es una animalada. Y Sí, yendo ahora sí, con un poco menos de ganas, pero también a las cosas que tiene que mejorar este equipo. Sí. Hay que decir que arrancó bien, como decíamos, de más a menos, el primer tiempo sobre todo. Justamente un jugador que arrancó de más a menos fue Romero, que había arrancado bien, filtrando algunos pases. Después empezó a errar esos pases. Después empezó a cometer faltas. Y la verdad tuvo un partido flojo el día de hoy. A mí el momento ese justo antes del gol de Richarlison me dio un poco de miedo, las dos aproximaciones que tuvo Burnley. Pero bueno, se termina maquillando todo eso con la calidad que tenés arriba, con el enganche de Kudus con su pierna zurda, el centro con la pierna derecha y la volea y bueno, la pirueta de Richarlison para poner el 2-0 y calmar un poco las cosas. Pero es verdad que en ese tramo del partido, final del primer tiempo, principio del segundo, estuvo complicada la cosa. Sí, realmente complicada, sobre todo porque Tottenham se estaba quedando en intensidad, se estaba quedando en tema de rendimiento, y después llega ese segundo gol de Richarlison que empieza a ponerle un paño frío a la situación y a partir de ahí el equipo dominó en cierta forma, ¿no? O mejor dicho, controló el partido, me gustaría decir. Pero de vuelta, ¿no? Se empezaron a ver esas lagunas de las cuales hemos visto en demasía la temporada anterior. Es cierto que en este partido quizás no fue en su totalidad, no fue un equipo que se mostrara vulnerable todo el tiempo, pero evidentemente se vieron ciertas cosas que tiene que corregir. Es cierto que también quizás en algún punto llevado por la imperfección en los pases de Romero, en algunos fallos, Sí. y después habría que ver, ¿no? En la mitad de la cancha no creo que haya tenido tantos grises, por decirlo de alguna manera. Me pareció una correcta actuación de Archie Gray, sin más. La verdad es que tampoco se lució, ¿no? Y bueno, después el resto ya lo hemos hablado, pero la verdad es que me genera cierta incertidumbre, por decirlo de alguna manera, si Tottenham va a poder mejorar esto, porque también no olvidemos, Mati, que tanto en tiro libre en saque lateral como en pelota parada en general, Burnley le ha llegado a generar un poco de peligro a Tottenham. Entonces, son esas cositas, viste, que todavía hay que corregir, hay que pulir, porque son bajones en el partido que te pueden costar caro contra cualquier otro equipo. Hoy no pasó porque Burnley es un equipo que no tiene jerarquía individual arriba, pero esto contra un equipo de mayor jerarquía individual y te puede costar tranquilamente un gol. Y sobre todo, la más peligrosa fue de una pelota parada a favor de Tottenham y un retroceso realmente espantoso. Nico, te iba a preguntar por el mediocampo. No sé si tenías algo más para agregar sobre ese momento de duda en el partido, pero sobre Gray y Verbal. Sí, bueno, a mí Gray de menos a más, porque la primera parte Sí. no fue el jugador capaz, ¿no? de salir, tampoco fue capaz de frenar las contras, que creo que es lo que más me ha preocupado realmente, no de Gray, sino del Tottenham en general, porque creo que ha sido más de mérito del propio Burnley, del oponente que tenías enfrente, de que no aprovechó bien las oportunidades que tuvo y me ha dado la sensación de que es un equipo que se va a quedar muy corto. Hay que ver porque queda mucha temporada, pero me ha dado sensaciones de que se va a quedar muy corto este año, porque ha podido correr mucho realmente. El Burnley ha tenido muchos metros, ha tenido muchas ocasiones, errores individuales de futbolistas como del Cuti, que ha sido para mí el peor, pero muchas acciones en las que tenía mucho espacio para correr y no se podía frenar. Igual con un Paliño hubiera cambiado un poquito la cosa. Segunda parte, Archie Gray lo vi mejor ahí. Tuvo un par de seguidas ahí de recuperaciones donde
pudiste robar y pudiste asediar un poquito más, que eso faltó en la primera mitad, ¿no? El poder seguir ahogando al Barley y meterlo en su campo, que no se hizo durante mucho tiempo. Verbal me gustó, a mí la verdad que me gustó el partido, no Sí, fue el más destacado, pero me gustó bastante. Hoy en un rol más adelantado, buscándose ahí sus huecos, y creo que en ese rol adelantado es el partido que más me ha gustado, creo que Verbal. De hecho, llegando mucho al área, estuvo a punto de marcar un gol, tuvo ahí un par de ocasiones, encontrando bien con Richarlison, mezclando bien. Pero ya te digo, a mí lo que más me preocupó hoy fue esas acciones que tenía el Barley, sobre todo con muchos espacios, y que, bueno, además del balón parado, que igual genera un poquito, pero no demasiado, que creo que ahí sí que concediste mucho. Y luego me gustó Richarlison muchísimo, Solán, que también cuando entró, y los de arriba, pero creo que también el Barley dejó bastantes cositas que desear en cuanto a términos defensivos, de marcaje de zona y en el área. Yo creo que dejó bastantes espacios. Sí, a la gente que esté viendo esto en video, en YouTube, dejen su like, dejen en su comentario qué les pareció lo mejor y lo peor de este partido.